Hay momentos en la vida, instantes fugaces que parecen sacados de otra realidad, que actúan como bisagras entre el mundo que creemos conocer y el abismo de lo desconocido. Para la mayoría, la noche es un refugio, un telón de terciopelo negro que silencia el caos diurno. Pero para Alejandro, la noche se convirtió en la puerta de entrada a una verdad tan perturbadora que redefinió cada cimiento de su existencia. Alejandro era un hombre de lógica y números, un ingeniero de sistemas de unos 30 y pocos años, cuya vida era un modelo de orden y previsibilidad. Trabajaba en una de las mayores empresas de tecnología en la bulliciosa ciudad de Buenos Aires. Su apartamento era minimalista y su rutina diaria seguía un estricto algoritmo personal: café a las 7, gimnasio a las 6 y dormir exactamente a las 11. No creía en el destino, ni en lo paranormal, ni en nada que no pudiera ser cuantificado o explicado por la ciencia. Para él, los sueños eran meras descargas neuronales, ruido mental sin significado profético. Pero el destino, con su sentido del humor macabro, eligió a Alejandro, el escéptico, para confrontarlo con lo inexplicable. Todo comenzó con un patrón de sueño recurrente, algo que al principio descartó como estrés laboral. Durante varias semanas, Alejandro se despertaba justo a las 3 de la mañana, un momento conocido popularmente como la hora muerta, bañado en sudor frío y con una sensación de opresión en el pecho, sin recordar nada del sueño. Consultó con su médico, quien le sugirió vitaminas y una reducción de cafeína, consejos que siguió sin éxito. La fatiga se acumulaba y su precisión en el trabajo comenzaba a flaquear. Pero la verdadera ruptura con su realidad se produjo la noche del 23 de septiembre, una noche oscura y particularmente fría, donde la lógica se rindió ante la resonancia de una voz. Esa noche, el sueño no fue un vacío, fue una inmersión profunda en una oscuridad palpable, un espacio sin formas ni sonidos, hasta que emergió, lenta y claramente, un susurro que cortó el silencio como un cristal. La voz, profunda y melancólica, no era masculina ni femenina, sino algo ancestral y neutro, y estaba pronunciando una sola palabra con una claridad estremecedora: Alejandro. No era un llamado amigable o cariñoso, era una advertencia, una súplica cargada de una tristeza infinita. Al escuchar su nombre, sintió un tirón físico, como si una mano invisible lo estuviera jalando del abismo. Se despertó de golpe, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas, el eco de su nombre vibrando en la habitación. Miró el reloj digital, 3:03 AM. Se levantó, encendió las luces, recorrió el apartamento, buscando una fuente de sonido, un vecino ruidoso, cualquier explicación racional, pero solo encontró el silencio helado. Se sentó en el sofá intentando recuperar el control, y fue entonces cuando la voz, aunque ya no audible, pareció resonar en su mente. No como palabras, sino como una sensación, una certeza: busca el azul. Esta experiencia no era comparable a ninguna otra que hubiera tenido. Era demasiado vívida, demasiado real para ser un simple producto de su subconsciente. Alejandro, el hombre de la ciencia, se encontró temblando ante una realidad que no podía procesar con sus herramientas lógicas. La frase «busca el azul» se incrustó en su mente, convirtiéndose en una obsesión. Al día siguiente, la rutina era imposible de seguir. Su mente estaba en otro lugar, examinando cada detalle de su vida en busca de algo azul que pudiera tener significado. Revisó su trabajo, sus códigos de programación, sus archivos, sus pertenencias, sin encontrar nada relevante. El azul estaba en todas partes, en el cielo, en la ropa, en los logotipos, pero ¿qué azul buscaba la voz? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Mientras se vestía para el trabajo, su mano rozó un viejo suéter que no usaba desde hacía años, un tejido de lana azul oscuro, casi índigo, que su madre le había regalado en su juventud. Al tomarlo, sintió algo rígido en el bolsillo interior, un bolsillo que no recordaba. Metió la mano y sacó una llave antigua, de un metal desgastado y con un diseño que no correspondía a ninguna cerradura de su apartamento o de su oficina. La llave tenía una pequeña marca, un diminuto punto de pintura de un color azul intenso,
casi eléctrico, que destacaba sobre el metal. Era el color de su obsesión. En ese momento, la certeza lo invadió. Esta era la pista. La llave no le dijo nada, pero la sensación de que esa era la punta del iceberg de una gran verdad era tan fuerte que no podía ignorarla. Alejandro, el ingeniero racional, se había embarcado en una búsqueda impulsada por un sueño y una llave misteriosa, una búsqueda que lo obligaba a desmantelar su propia identidad. La primera deducción fue que la llave pertenecía a algo o alguien de su pasado, quizás a algo que su madre había querido que él encontrara después de su fallecimiento hacía varios años. La relación con su madre, María, había sido afectuosa, pero distante. Ella era una mujer reservada, inclinada a las artes y a la espiritualidad, mundos que él siempre había evitado. Recordó que ella le había regalado el suéter antes de mudarse a una casa de campo a las afueras de la ciudad, un lugar que ella amaba por su tranquilidad y donde había vivido sus últimos años. Alejandro nunca había prestado mucha atención a los objetos de su madre, centrado siempre en su futuro tecnológico. Ahora, esa llave se sentía como un hilo invisible tirando de él hacia ese pasado. Decidió tomarse un par de días libres en el trabajo, un acto inédito en su vida profesional, y se dirigió a la casa de campo. La casa, que había estado vacía desde la muerte de María, era una estructura modesta, rodeada de un jardín salvaje que ella había cultivado con amor. La llave, obviamente, no era de la puerta principal. Entró con su propia llave y el olor a humedad y a viejos recuerdos lo golpeó. Pasó horas revisando cada habitación, sintiendo una frustración creciente. No había cajas fuertes ni muebles cerrados con ese tipo de cerradura antigua. La casa era pequeña y parecía haber entregado todos sus secretos. Estaba a punto de rendirse cuando recordó la obsesión de su madre por el color azul. Ella había pintado la puerta de su pequeño estudio de un azul claro, y en la esquina del jardín había un pequeño cobertizo de herramientas, cuya puerta de madera desgastada estaba marcada con un toque de pintura azul índigo, extrañamente similar al de la llave. La llave no era para el estudio, sino para el cobertizo, un lugar que él nunca había considerado importante. Con manos temblorosas, introdujo la llave. Hizo clic. La cerradura cedió con un chirrido, abriendo una puerta a la verdad. El cobertizo no contenía herramientas de jardinería, sino que había sido transformado por su madre en un pequeño santuario, un archivo de su vida más íntima. Había estantes llenos de diarios encuadernados en cuero, viejas fotografías, y en el centro una caja de madera tallada, también pintada con el mismo tono de azul. Alejandro se acercó a la caja, sintiendo que estaba a punto de desentrañar el secreto de toda una vida, y que la voz de su sueño lo había guiado con precisión milimétrica hasta ese punto. La verdad estaba a punto de ser revelada, y sabía que cambiaría su percepción de su madre, de sí mismo y del universo. El corazón de Alejandro latía con una intensidad sorda al enfrentarse a la caja azul en el centro del pequeño cobertizo. Este lugar, antes insignificante, se había transformado en un cofre de Pandora, custodiando los secretos de María, su madre, y prometiendo una verdad capaz de desarticular la realidad que él había construido sobre la lógica y el escepticismo. La llave del suéter no abría la caja de madera directamente, sino que era la llave que abría el cobertizo, revelando la existencia de este santuario oculto. La caja azul, a su vez, estaba asegurada con un pequeño candado de bronce que cedió fácilmente con la presión, como si el tiempo o la propia voluntad de María hubieran debilitado su resistencia. Al levantar la tapa, el olor a papel viejo y a lavanda, el perfume característico de su madre, llenó el aire, transportando a Alejandro a recuerdos borrosos de su infancia. Dentro no había joyas ni dinero, sino un conjunto de objetos perfectamente ordenados que para un hombre de sistemas como él gritaban importancia. En la parte superior había una pila de fotografías antiguas, la mayoría de ellas tomadas mucho antes de su nacimiento. Pero lo que realmente capturó su atención fue un diario. No uno de los muchos que estaban apilados en los estantes, sino uno encuadernado en cuero marrón desgastado, con un título grabado a mano en la portada que decía simplemente «El regalo azul». Alejandro tomó el diario, sintiendo el peso de un secreto.
Sus manos, acostumbradas al tacto frío del teclado, temblaban al pasar las páginas amarillentas. Las primeras entradas databan de hace más de 40 años, de una época en la que María era joven, soltera y vivía en la Patagonia, un lugar lejano que Alejandro solo conocía por los mapas. Ella escribía con una caligrafía elegante pero nerviosa, detallando una vida que él nunca había imaginado. Una joven artista que trabajaba como restauradora de murales en iglesias antiguas. Las entradas eran inicialmente alegres, llenas de descripciones de paisajes vastos y encuentros casuales. Pero la historia dio un giro dramático en una entrada marcada con la fecha 15 de marzo, donde la escritura se volvió apretada y urgente. María describía un encuentro, no con una persona, sino con un fenómeno, un sueño recurrente, vívido y aterrador, donde una voz profunda y melancólica pronunciaba un nombre: Alejandro. Esto golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo. Su propia experiencia, el despertar a las 3:03 a.m. y el susurro de su nombre, no era una coincidencia moderna. Era la repetición de un patrón que había atormentado a su madre décadas antes. María relataba en el diario cómo el sueño la había llevado a una obsesión con el color azul. Al igual que a él, la voz onírica le había ordenado: busca el azul. Ella había seguido la pista, creyendo que el sueño era una premonición. Su búsqueda la llevó a un convento abandonado cerca de la costa, un lugar que ella había estado restaurando. Allí, escondido detrás de un fresco que había pintado un artista desconocido hacía siglos, encontró un pequeño relicario de plata, envuelto en un pañuelo de seda azul. El relicario no contenía un hueso o una reliquia religiosa, sino una nota enrollada, amarillenta y escrita con una tinta que parecía desvanecerse en el tiempo. La nota era breve y críptica, hablando de una verdad oculta y mencionando el nombre de una mujer, Elena. María terminó esa entrada con una pregunta aterradora. ¿Estaba el sueño prediciendo la verdad o creándola? Elías continuó leyendo, ahora incapaz de soltar el diario. Las siguientes entradas revelaban que María había pasado meses investigando el nombre Elena y el misterio detrás del relicario. Sus investigaciones la llevaron a una red de historias familiares complejas y rumores sobre una adopción secreta, un secreto celosamente guardado en la familia de su propio padre, el abuelo de Alejandro. Elena era, según los archivos parroquiales que María había desenterrado con gran dificultad, la hija biológica de su abuelo, nacida de una relación extramatrimonial muchos años antes de que él se casara con la abuela de Alejandro. Lo más impactante era que esta Elena había sido dada en adopción de forma anónima, y toda su historia había sido borrada de los registros oficiales por la vergüenza social de la época. María no solo había descubierto un secreto familiar, sino que había sentido un profundo vínculo con esta mujer oculta. Pero aquí llegó la verdadera revelación que hizo que Alejandro se tambaleara. La última entrada detallada de la primera sección del diario, escrita justo antes de que María se mudara a Buenos Aires, revelaba que ella había localizado a Elena. Y no solo eso, sino que había descubierto que Elena, la tía paterna secreta de Alejandro, era la madre biológica de un niño que había sido entregado en adopción poco después de su nacimiento. El nombre de ese niño era Alejandro. El diario no lo decía directamente, pero la implicación era devastadora. María, al encontrar a su media hermana Elena, había descubierto a su sobrino biológico. Por razones que el diario no aclaraba, María y el abuelo de Alejandro, buscando enmendar el daño del pasado y ofrecerle una vida mejor, habían organizado la adopción de ese niño, Alejandro, por parte de María y su esposo, el hombre que Alejandro siempre creyó que era su padre biológico. El suceso explicaba la actitud reservada de María, la profunda conexión que sentía por ese niño y por qué ella, una mujer de moral estricta, había decidido guardar un secreto tan monumental. El sueño de María no había sido una premonición de un evento futuro, sino el eco de un secreto pasado que ella no podía callar. La voz que susurraba Alejandro no era una advertencia, sino la llamada desesperada de una conciencia. El ingeniero de sistemas, el hombre que creía en la trazabilidad y la línea recta de la genética,
Acababa de descubrir que su vida entera se basaba en una mentira piadosa, un acto de amor complejo y doloroso, urdido por su madre y su abuelo. Él no era el hijo biológico del hombre que lo crió, era el hijo biológico de Elena, la hija oculta de su abuelo. Su madre adoptiva, María, había tomado un riesgo inmenso para darle un hogar. El impacto de la revelación fue físico. Elías se sentía mareado, el suelo del cobertizo parecía moverse. El nombre Alejandro, susurrado en su sueño, la misma experiencia que había atormentado a María, era el eco de un trauma familiar, un llamado que cruzaba décadas y la barrera del subconsciente. La voz no era una entidad externa, era la verdad intentando manifestarse. El secreto lo había llamado por su nombre para ser revelado. El diario, sin embargo, terminaba abruptamente. Había una sección final en blanco, seguida de una nota pegada con cinta adhesiva escrita con la letra de María, pero más débil, de sus últimos años. La verdad que te revelé en el sueño es que eres amado. Ahora, busca a Elena. Ella te espera donde el azul es infinito. Esta última indicación, junto con una fotografía antigua de una mujer de ojos tristes y un parecido asombroso a Alejandro, confirmaba la necesidad de un paso más allá de la comprensión, la necesidad de la confrontación. Alejandro no solo había descubierto su verdad, sino una misión encomendada por su madre: encontrar a su madre biológica, Elena. Ahora, la lógica de Alejandro tenía un nuevo problema que resolver. ¿Quién era Elena y dónde estaba esperando donde el azul es infinito? El sueño había cambiado todo, forzándolo a abandonar la comodidad de su vida estructurada y a seguir un camino guiado por la intuición y el amor oculto de una madre. La revelación contenida en el diario de María transformó la vida de Alejandro de un algoritmo predecible a una búsqueda desesperada y profundamente personal. La verdad de su adopción, el secreto de su tía biológica Elena y el eco de ese sueño que había atormentado a su madre y ahora a él mismo, se habían convertido en el único centro de su existencia. Abandonó temporalmente su trabajo, informando a su supervisor que necesitaba un tiempo sabático para resolver un asunto familiar urgente, una mentira piadosa que apenas disfrazaba la convulsión interna que experimentaba. La lógica del ingeniero de sistemas se puso al servicio de su nueva misión. Alejandro sabía que su madre, María, le había dejado todas las pistas: la foto antigua de Elena, el diario y la enigmática frase final: ella te espera donde el azul es infinito. Esta última indicación, que para muchos podría ser poesía vaga, para Alejandro, entrenado en la decodificación de datos, era una clave que necesitaba ser resuelta. Revisó la foto de Elena meticulosamente. Era una imagen en blanco y negro, pero sus ojos, profundos y melancólicos, eran idénticos a los suyos, un lazo genético innegable. La parte posterior de la foto solo tenía una fecha y una abreviatura de una ciudad costera: Mar del Plata, 1965. Esto le dio un punto geográfico inicial, pero la clave del azul infinito seguía siendo esquiva. Después de horas de investigación infructuosa en mapas y bases de datos, Alejandro recordó el contexto de la vida de su madre. María había estado trabajando como restauradora de arte. Conectó los puntos: el convento abandonado de la Patagonia, la restauración de frescos. El azul infinito no podía ser solo el mar, debía ser un azul específico, un azul artístico, quizás el color de un pigmento que ella conocía bien. Buscando en los libros de arte que su madre había dejado, encontró referencias a la técnica del fresco y un pigmento precioso y raro: el azul ultramar, derivado del lapislázuli, conocido por su profundidad y su uso para representar el cielo o el infinito. La conexión hizo clic: la profesión de María, el arte, la pista del azul. Mar del Plata, la ciudad costera, era famosa por sus playas y por tener una pequeña comunidad de artistas y anticuarios. Alejandro decidió que el azul infinito era una pista que lo guiaba hacia el mar y hacia el mundo del arte de Elena. Se subió a un autobús nocturno hacia Mar del Plata. Al llegar, la ciudad le pareció inmediatamente diferente a Buenos Aires. Había una melancolía palpable en el aire salino, una sensación de historias enterradas bajo la arena.
Alejandro se centró en buscar negocios relacionados con el arte y la restauración que hubieran existido desde los años 60, la época de la foto. Su búsqueda lo llevó a un viejo y polvoriento estudio de restauración en las afueras, cuyo dueño, un anciano llamado Don Ramón, había sido restaurador durante más de medio siglo. Don Ramón era un hombre de memoria prodigiosa para las historias olvidadas. Alejandro le mostró la foto de Elena, explicando que era una tía que buscaba. Don Ramón entrecerró los ojos y, después de un momento de silencio dramático, asintió. Sí, Elena Vidal, dijo. Una artista brillante, pero torturada. Tuvo un amor trágico, un secreto. Trabajó aquí conmigo por un tiempo, en los años 60. Don Ramón confirmó que Elena había tenido que irse abruptamente de la ciudad, obligada por circunstancias que él no entendía completamente, dejando atrás una vida de promesas. Pero lo más importante, Don Ramón le dio a Alejandro una pieza de información crucial: la última dirección conocida de Elena. No era en la ciudad, sino en un pequeño pueblo de pescadores llamado San Blas, a cientos de kilómetros al sur. Un lugar remoto donde el azul del cielo y el mar realmente se encontraban sin interferencia. Ella siempre hablaba de ir a un lugar donde el azul fuera infinito, Alejandro, recordó Don Ramón, donde pudiera pintar el mar sin límites. San Blas. La pieza del rompecabezas encajaba perfectamente. Alejandro se despidió de Don Ramón, sintiendo una mezcla de gratitud y una creciente ansiedad. Cada paso que daba lo acercaba a la verdad, pero también a la confrontación con su madre biológica, una mujer que lo había entregado en adopción. El viaje a San Blas fue largo y solitario. El paisaje se volvió cada vez más agreste, la civilización se desvaneció y el mar se presentó en toda su inmensidad. Al llegar al pequeño pueblo, la vida parecía ralentizarse hasta un arrullo monótono de olas y gaviotas. Elías encontró la dirección proporcionada por Don Ramón. Una casita de madera azulada, desgastada por el tiempo y la sal, encaramada en un acantilado con vistas al Atlántico. El azul era infinito allí, fusionando el horizonte con el agua. El coche de Alejandro se detuvo, el motor apagado, y el silencio solo fue interrumpido por el rugido constante del mar. Salió del coche, sus piernas temblando. Vio una figura en el porche, sentada en una silla de mimbre, pintando un lienzo que reflejaba la furia del océano. Era una mujer de edad, con el cabello plateado recogido, pero sus ojos eran inconfundibles. Los mismos ojos tristes, profundos y llenos de una verdad silenciosa que había visto en la foto. Era Elena. Alejandro sintió el peso de sus 30 y tantos años de vida, la mentira, la verdad de su madre adoptiva, el sueño recurrente, todo convergiendo en ese preciso momento. No había un plan, solo una necesidad visceral de hablar, de entender. Se acercó a ella lentamente. El ruido de sus pasos en la grava hizo que ella levantara la cabeza. Sus ojos se encontraron y en ese instante no hubo necesidad de palabras. Ella, con la intuición de una madre que había esperado un reencuentro que creía imposible, dejó caer el pincel. La pequeña mancha de pintura que cayó al suelo era de un intenso, casi eléctrico, color azul ultramar. La clave final. Elena, susurró Alejandro, su voz quebrándose. La mujer se levantó lentamente, su mano derecha cubriendo su boca en un gesto de asombro y dolor contenido. Elías solo pudo preguntar lo que había estado atormentándolo. Escuché mi nombre en un sueño, y al despertar, mi madre me dio la pista para encontrarte. ¿Quién eres tú? La pregunta era retórica, pues la respuesta ya estaba escrita en sus ojos idénticos. El reencuentro no fue una explosión de alegría, sino una confrontación silenciosa con el pasado, una confrontación que revelaría por qué el sueño lo había llamado por su nombre y por qué María había guardado el secreto. La verdad completa, estaba a punto de ser desvelada. Elías se preparó para el último y más importante capítulo de su búsqueda. El silencio que siguió a la pregunta de Alejandro fue pesado, roto solo por el incesante murmullo de las olas que rompían contra el acantilado. Elena, la mujer que había sido un fantasma, una verdad oculta durante más de 3 décadas, lo miró con una intensidad que traspasó el tiempo y el dolor.
No había negación, solo una aceptación profunda. Ella se sentó de nuevo, señalando la silla vacía a su lado, y Alejandro tomó asiento, sintiendo que la gravedad de ese momento era la más intensa que había experimentado en toda su vida estructurada. Elena comenzó a hablar con una voz baja, erosionada por los años de soledad y el peso de su secreto, pero con una claridad que Elías, el ingeniero de sistemas, agradeció. Ella no buscó excusas, solo compartió los hechos que habían tejido la compleja red de su vida y la de Alejandro. Le confirmó la verdad del diario de María. Ella era Elena Vidal, hija biológica de su abuelo paterno, un secreto de familia silenciado por las convenciones sociales de una época pasada. Y sí, Alejandro era su hijo, nacido de un amor joven y desesperado, un amor que la sociedad y la familia de su padre biológico le habían prohibido. Elena describió el terror y la soledad de su embarazo. En aquellos tiempos, una joven soltera y artista con un hijo ilegítimo era condenada al ostracismo. Su padre, el abuelo de Alejandro, avergonzado pero sintiendo una obligación, le ofreció una única salida: entregar al niño en adopción a una familia estable y decente para que pudiera tener un futuro. Elena se resistió, luchó con uñas y dientes para quedarse con su hijo, pero la presión económica y social la ahogó. Ella era una artista, sin recursos ni apoyo, y la idea de que Alejandro creciera en la pobreza y con la marca de la ilegitimidad la aterrorizaba más que la pérdida misma. Fue su media hermana, María, la mujer que se convertiría en la madre adoptiva de Alejandro, quien intervino. María, ya casada con un hombre de posición y con un deseo frustrado de tener hijos, se ofreció a adoptarlo. María no lo hizo por obligación, sino por un profundo sentido de compasión y un deseo de enmendar el daño que la familia le había hecho a Elena. El acuerdo fue un pacto de silencio, un sacrificio de amor. María prometió criar a Alejandro como si fuera su propio hijo, darle una vida de estabilidad y educación, y juró que el secreto moriría con ella. Elena relató el día que entregó a Alejandro, un bebé de apenas unas semanas, a María. Describió el dolor como una amputación, un vacío que la había perseguido hasta el día de hoy. Para sobrevivir a esa pérdida, Elena se exilió a sí misma. Huyó a este pueblo remoto, San Blas, buscando la inmensidad del océano para intentar llenar el vacío de su corazón. El azul infinito no era solo un lugar geográfico, era el color de su soledad y el lienzo donde vertía su pena a través de su arte. Ella nunca se casó, nunca tuvo otro hijo. Su vida fue una espera silenciosa. Alejandro escuchó, asimilando la magnitud del sacrificio de ambas mujeres. María, su madre adoptiva, lo había amado tanto que había vivido con una mentira para protegerlo. Elena, su madre biológica, lo había amado tanto que había renunciado a él para asegurar su bienestar. El secreto no era un acto de malicia, sino un complejo acto de amor materno que había tomado formas retorcidas por las circunstancias. Pero la revelación más profunda aún estaba por llegar, aquella que le daría sentido al sueño recurrente. Alejandro le preguntó a Elena sobre la voz, sobre el susurro de su nombre a las 3:03 a.m. que había experimentado él, y décadas antes, María. Elena palideció. «El sueño», dijo ella con la voz apenas un hilo, «es lo que me ha mantenido cuerda. Durante años, después de entregarte, el miedo me consumía, el miedo a que supieras la verdad y me odiaras. Rezaba para que mi dolor no te alcanzara, pero una noche, la noche que dejé el relicario con la nota para María, tuve un sueño donde una voz me dijo que el vínculo nunca se cortaría. Me dijo que un día, cuando el tiempo fuera el correcto, tú o María escucharían un llamado. La hora en que te entregué a María, a las 3:03 de la mañana, en un silencio total y absoluto. Esa hora es el eco de la separación, el momento en que nuestras almas se separaron y el universo lo registró. La voz no es una entidad, Alejandro. Es el dolor de esa separación, el hilo invisible del destino que no se puede cortar. Yo te llamé en ese momento, con toda mi fuerza y mi dolor, y ese llamado quedó resonando en el tiempo.
una advertencia de la verdad que debía ser revelada para sanar. Alejandro sintió un escalofrío. Su mente racional se había quedado sin herramientas. El sueño no era un error neuronal, era un vínculo emocional que trascendía la lógica y el tiempo, una manifestación del dolor primario de la separación de una madre y su hijo. La voz que susurraba Alejandro era el universo empujándolos a la reunión, un eco del momento exacto del sacrificio de Elena. En ese momento, en esa pequeña casa azul junto al mar, el ingeniero de sistemas entendió que hay fuerzas en el universo, como el amor y el dolor, que no se rigen por la ciencia, sino por la resonancia del alma. El secreto estaba completamente revelado, y con él, el peso de la mentira se disolvió, reemplazado por la inmensidad de un amor complejo. Alejandro no sintió resentimiento, solo una gratitud abrumadora por el sacrificio de dos mujeres extraordinarias. Se puso de rodillas y abrazó a Elena, no como el hijo que busca un padre, sino como el hombre que agradece la verdad y la vida que le fue dada. Este reencuentro marcó el final de la búsqueda de Alejandro por la verdad y el inicio de un nuevo camino, la construcción de una relación con su madre biológica y la redefinición de su propia identidad. Ahora, con el secreto desvelado y el vínculo del sueño roto por la verdad, Alejandro debía decidir cómo integrar a Elena en la vida que María le había ayudado a construir, un desafío de aceptación y sanación. El camino de regreso a Buenos Aires ya no sería el mismo. El abrazo entre Alejandro y Elena no fue una explosión de euforia, sino una liberación silenciosa del dolor acumulado durante décadas, un reconocimiento de que el hilo invisible del destino, que se había manifestado en un sueño recurrente, finalmente había cumplido su propósito. Al anochecer, mientras las olas rompían con una cadencia hipnótica, Alejandro y Elena se sentaron en el porche, compartiendo no solo la historia de su separación, sino también las vidas que habían llevado por separado. Elena le mostró a Alejandro sus lienzos, paisajes marinos de un azul ultramar intenso, que ahora él entendía que eran representaciones visuales de su soledad y su anhelo. Alejandro, por su parte, le contó sobre su vida en Buenos Aires, su carrera en sistemas, la vida estructurada que le había dado María, y cómo la única cosa impredecible en su existencia había sido el sueño que lo había llevado hasta allí. Hablaron hasta el amanecer, desmantelando capa por capa el complejo acto de amor que había sido su adopción. La sanación comenzó en esa conversación, una mezcla de dolor, aceptación y una gratitud inmensa hacia María. La primera tarea de Alejandro era integrar esta verdad en su vida actual, y el paso más importante era compartirla con el resto de la familia. Aunque el diario de María indicaba que el secreto era conocido por ella y su abuelo, Alejandro tenía que considerar que su padre adoptivo, el esposo de María, podría no haber sabido la verdad completa o, si lo sabía, podría reaccionar con resentimiento ante la revelación póstuma. Antes de dejar San Blas, Alejandro le hizo una promesa a Elena. No volvería a ser un fantasma en su vida. La invitaría a Buenos Aires, la ayudaría a exhibir su arte y la integraría a su vida, sin importar las consecuencias. Con esa promesa sellada, Alejandro emprendió el camino de regreso, llevando consigo no solo la llave y el diario, sino la inmensidad de una verdad recién descubierta. La confrontación con su padre adoptivo fue el siguiente obstáculo. Su padre, un hombre de negocios serio y reservado, se había retirado después de la muerte de María. Alejandro lo encontró en la casa familiar, revisando viejos álbumes de fotos. Alejandro le entregó el diario de María y esperó en silencio. Su padre leyó la historia con un rostro impasible, pero cuando llegó a la parte donde María describía el dolor de Elena y el plan de adopción, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. El hombre, que Alejandro siempre había visto como un pilar de firmeza, se reveló vulnerable. «Tu madre», comenzó su padre con la voz quebrada, «siempre fue un ser de luz y amor, Alejandro. Ella me contó la verdad la noche que te trajimos a casa. Me dijo que te amaríamos como nuestro propio hijo, pero que tendríamos que cargar el peso del secreto para proteger a Elena y a ti mismo de la vergüenza. Yo acepté. Te amé desde el primer instante. Eras mi hijo en cada sentido, excepto en la sangre. Ella te dio la vida,
pero nosotros te dimos una familia. El padre de Alejandro no sintió celos ni resentimiento, sino una tristeza profunda por el sufrimiento de su esposa al guardar un secreto tan grande. La reacción de su padre adoptivo fue el último acto de sanación para Alejandro. La mentira había sido un acto de amor complejo, y su revelación no había destruido su familia, sino que había fortalecido los lazos de un amor incondicional. Con la bendición de su padre, Alejandro procedió a reordenar su vida. Contactó a Elena y ella, con una mezcla de miedo y esperanza, aceptó ir a Buenos Aires. La llegada de Elena a la ciudad, la misma que ella había huido décadas atrás, fue un momento de profunda emotividad. Alejandro no la escondió. La presentó a su círculo más íntimo de amigos y colegas, no como una madre biológica secreta, sino como Elena Vidal, una artista brillante que viene a reconectar con su familia. Su honestidad fue la clave para desarmar cualquier chisme o especulación. Alejandro le consiguió a Elena un pequeño estudio y organizó una exposición de sus pinturas, centrada en el tema del mar y el azul ultramar. La exposición fue un éxito. El público no solo se sintió atraído por el arte, sino por la conmovedora historia de la artista que había encontrado la redención a través de su pintura y el reencuentro con su hijo. Elena, que había pasado décadas en el aislamiento, floreció con el reconocimiento y el amor incondicional de Alejandro y su padre adoptivo, quien se convirtió en un abuelo amoroso para ella. El sueño, la voz que susurraba Alejandro, finalmente se silenció. Una noche, Alejandro se despertó a las 3:03 a.m., no con la opresión y el pánico del pasado, sino con una paz profunda. El silencio que llenó la habitación no era el vacío, sino la ausencia de la advertencia. La verdad se había revelado, el dolor se había integrado, y el vínculo ya no era un grito de separación, sino un murmullo de aceptación. El hombre de la lógica y la ciencia había aprendido la lección final. Hay fuerzas en el universo, como el amor de una madre, que desafían toda explicación racional y que guían el camino hacia la verdad que lo cambia todo. La vida de Alejandro ya no era un algoritmo predecible, sino una obra de arte compleja, pintada con los tonos del sacrificio, el perdón y el azul infinito del amor incondicional. Su historia se convirtió en un testimonio de que los secretos familiares, cuando se revelan con amor, no destruyen, sino que construyen puentes de sanación sobre las ruinas de las mentiras piadosas. El último capítulo de su historia se escribiría con la consolidación de estos lazos y la forma en que Alejandro usaría su nueva perspectiva para ayudar a otros. La verdad sobre Elena no solo reescribió el pasado de Alejandro, sino que también redefinió su futuro. El ingeniero de sistemas, el hombre que había vivido para la previsibilidad, ahora entendía que el verdadero diseño de la vida se encontraba en la aceptación de lo inexplicable y en la resonancia de los lazos humanos. Después de la catarsis de la revelación y la sanación familiar, Alejandro sintió una necesidad imperiosa de reorientar su carrera, de aplicar su mente lógica y su experiencia con la decodificación de datos a un propósito que honrara el sacrificio de las dos mujeres que lo habían amado. Regresó a su empresa de tecnología, pero ya no era el mismo. Su enfoque en el trabajo pasó de maximizar la eficiencia empresarial a buscar soluciones tecnológicas para problemas humanos. La historia de la llave, el diario y el sueño recurrente se convirtió en el motor de su nueva misión. Alejandro se dio cuenta de que si un secreto familiar tan complejo podía ser descubierto a través de un patrón onírico y una pista basada en el color, el universo estaba lleno de patrones que, si se analizaban correctamente, podían revelar verdades ocultas y ayudar a la gente. Con el apoyo de Ricardo Montalvo, el filántropo que había sido crucial en la historia de Elías, un encuentro que se dio gracias a la nueva red de contactos de Alejandro, y con la ayuda de su padre adoptivo, quien invirtió discretamente en su idea, Alejandro lanzó una startup de tecnología con un enfoque único: utilizar algoritmos de Big Data para ayudar a personas adoptadas a encontrar a sus familias biológicas. Su proyecto se llamó Resonancia Azul. La premisa era simple. A través del análisis de registros públicos, bases de datos genéticas anonimizadas y la identificación de patrones de nombres o fechas de nacimiento coincidentes,
combinados con una interfaz que permitía a los usuarios ingresar pistas emocionales o sueños recurrentes, elementos que él había experimentado. El algoritmo buscaba posibles conexiones. El nombre Resonancia Azul era un homenaje a Elena y al color que la había guiado a su propia verdad. El éxito de Resonancia Azul fue inmediato. La historia de Alejandro, que se convirtió en el motor emocional detrás del proyecto, se hizo viral. La gente adoptada, con la esperanza de encontrar sus orígenes, se volcó a usar la aplicación, y las tasas de éxito de los reencuentros comenzaron a aumentar exponencialmente. Alejandro no solo estaba resolviendo un problema técnico, estaba sanando traumas generacionales. El proceso de cada reencuentro era gestionado con la mayor sensibilidad y ética, asegurando que la verdad fuera revelada con la misma complejidad y amor que él había experimentado. Elena, su madre biológica, se convirtió en la musa y consejera del proyecto. Su arte, su profundo entendimiento del dolor de la pérdida y la complejidad del vínculo materno proporcionaron la capa humana que la tecnología de Alejandro necesitaba. Ella pintó un gran mural en las oficinas de Resonancia Azul, un paisaje marino donde el azul ultramar se fusionaba con el cielo. Un recordatorio constante de que incluso en la inmensidad, los lazos de amor siempre encuentran la manera de conectarse. Un día, mientras estaba en su oficina, supervisando el progreso de varios casos, Alejandro recibió un correo electrónico de un joven en la Patagonia. El correo era breve. Mi madre, que me dio en adopción, tenía un sueño recurrente con una voz que decía mi nombre. Me despierto a las 3:03 a.m. ¿Creen que puedan ayudarme? Alejandro leyó el correo y sintió un escalofrío de confirmación. El eco del dolor, el azul ultramar de la separación, seguía resonando en el mundo, y su tecnología era ahora el puente para silenciar ese eco con la verdad y la sanación. Él mismo tomó ese caso, dedicándole su atención personal. El ingeniero, que no creía en nada inexplicable, ahora se dedicaba a demostrar que los patrones del alma eran tan reales como los del código binario. La lección final que Alejandro extrajo de su derrumbe personal y la verdad oculta fue la más profunda de todas. La vida no es una fórmula que debe ser resuelta, sino un misterio que debe ser abrazado. La voz que susurró su nombre en el sueño no fue una advertencia de peligro, sino una llamada a la autenticidad, un recordatorio de que solo cuando confrontamos las verdades más dolorosas y complejas de nuestro pasado, podemos construir un futuro genuino. Alejandro se sentó una tarde junto a su padre adoptivo y Elena, compartiendo una cena familiar en el mismo apartamento donde había escuchado el fatídico susurro. La mesa no estaba dividida por secretos o mentiras, sino unida por un amor que había sobrevivido a la adversidad. La historia de Alejandro se convirtió en un faro, un recordatorio de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra el camino para manifestarse, a veces a través de los canales más improbables y místicos, como un sueño recurrente. Y al despertar a esa verdad, Alejandro no solo descubrió quién era, sino también el propósito que lo cambiaría todo.